Buenas tardes, soy la maestra Montserrat Miranda, soy licenciada en Derecho por la UNAM, cuento con una maestría en Derecho Constitucional y Amparo y actualmente soy doctorante en Derecho, cuento con 100% créditos de estudios del doctorado y mi tesis está ya aprobada con el tema omisión legislativa. Me encuentro en proceso de titulación para poder concluir esta etapa. El contexto en el cual realizo el aprendizaje basado en indagación es con base en dos grupos de la Universidad del Tepeyac, uno de sexto semestre y otro de octavo semestre. Para poder abordar los puntos que requiere este video relativos a la descripción de la experiencia, los logros, los retos que se enfrentaron, una reflexión final y conclusiones, tomo como material de apoyo y como estructura base los trabajos que se realizaron a lo largo de este diplomado, en los cuales hay información esencial que me permite compartir cómo fue esta experiencia de basar el aprendizaje en la indagación y cómo incorporar algunas herramientas de inteligencia artificial. Hubo preguntas detonadoras, en este caso es el grupo de sexto semestre, un grupo con quien ya había trabajado, ya los conozco, conozco su dinámica, sus fortalezas, sus áreas de oportunidad y esto permitía llevar, digamos, que de manera más sencilla el implementar este tipo de ejercicios. Entonces, se hizo la dinámica de frente a preguntas detonadoras. Ellos realizaron una actividad en la cual yo llegué con rotafolios, ellos simplemente llevaban sus colores, yo también llevaba colores, y pues a contestar estas preguntas respecto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cómo se integra, cómo se elige, cuál es la duración del cargo, las funciones de la comisión. Esperaba que podía encontrar resistencia en los alumnos, definitivamente no fue así. Les gustó mucho la actividad, estaban muy abiertos en una competencia sana de qué material era más claro, cuál era el más bonito. Y lo más importante es que estas preguntas que ellos reflejaron en este material, yo las repliqué en el examen parcial correspondiente. Y curiosamente, y no fue sorpresa, que todas las preguntas que ellos habían trabajado en esta modalidad eran preguntas que se habían respondido de manera correcta en el examen. Era una muestra muy clara para mí de un aprendizaje significativo en el cual habían absorbido lo que habían investigado y era ya, digamos, algo que se había quedado fijo en su formación. Después hubo una segunda etapa en la cual cada uno recibió un tratado internacional, debían exponerlo, se explicó, se guió cuáles podían ser o materiales de apoyo para su exposición o algún entregable para cierre o para actividad de reforzamiento. Y aquí en el primer trabajo se muestra, por ejemplo, la infografía que realiza un alumno. Todos presentaron también un video breve en el cual reforzaba el tema que se había expuesto. También fueron creativos, presentaron una sopa de letras con palabras clave del tratado internacional que les fue asignado. Otros optaron por una actividad de opción múltiple, en el cual pues evidentemente eran preguntas basadas en el documento base y llevaban un juego para cada uno de sus compañeros. Ahí se muestran dos colores porque fueron dos equipos diferentes quienes lo conformaron y fue una buena actividad. Esto se les entregaba ya al cierre una vez que habían expuesto todos los contenidos. El proceso fue positivo, el proceso fue significativo, además de todas estas herramientas que ahí se muestran, lo relativo al crecimiento que se reflejó en los alumnos, como mencioné, los conocí en segundo semestre en Proyecto CIMA y veía ahora a alumnos más seguros, alumnos ubicados en el espacio, en el lugar, cuidando un tono de voz, sintiéndose ya no en esa parálisis de tener el foro enfrente, sino mucho más cómodos. Así que las conclusiones fue, AVI es totalmente aplicable a alumnos de licenciatura, específicamente a mis alumnos de derechos humanos. Hago un cambio en el material que se comparte para ir a la segunda parte de este video, el cual ya se aplicó con alumnos de octavo semestre y que también ya tenía el gusto de conocerlos, eran alumnos con quienes había trabajado un año antes, ahora ya ellos
en octavo semestre con la materia Derecho Procesal Constitucional. Y entonces, bueno, pues hay una rápida descripción. Es un buen grupo, un liderazgo fuerte que tienen un par de alumnas y algunos otros que son más de esperar a que los jalen, a que los impulsen, pero que también trabajaron de manera correcta. Aquí se hicieron preguntas detonadoras para que ellos precisamente indagaran y crearan esa inquietud respecto a cuál era el alcance de la materia y conceptos fundamentales para su desarrollo, como qué es el control de la constitucionalidad, qué mecanismos de control tenemos en México y cuándo se incorporan los medios de control en materia electoral. Y en esta parte, el diplomado nos llevó al uso de herramientas de inteligencia artificial y ahí creo que el cuadro refleja mucho más de lo que yo pueda expresar y esto definitivamente es una etapa para muchos de nosotros de aprendizaje, un poco de ensayo y error y pues aquí el trabajo muestra una primera imagen donde busco con un tema de la materia presentar de manera ordenada, de manera atractiva para quienes son mucho más visuales, con colores, información esencial. Sin embargo, en un primer intento, pues no es nítido, no es claro, y entonces aquí le pongo la nota, es la primera versión del cuadro elaborado, no es clara, falta nitidez, sin embargo, se vuelve o se ajusta cuáles eran las instrucciones, y aquí ya se muestra una imagen mucho más clara, mucho más nítida y sin duda es una herramienta que nos permite llegar a otras formas de poder facilitar el aprendizaje. Aquí, por ejemplo, para quienes son muy visuales, pues esto es útil porque les permite identificar qué es el control, qué mecanismos tenemos cuando se incorporaron. Hubo una segunda etapa en la cual los participantes expusieron y ahí incorporamos una herramienta más que es la autoevaluación. Además de revisar el material de apoyo, lineamientos institucionales, al final tenían que realizar un tema de autoevaluación y de evaluación entre pares, es decir, evaluación a sus compañeros. En la autoevaluación, pues preguntas importantes como cómo se habían sentido en ese proceso, qué tan equilibrado había sido el trabajo, etcétera, etcétera. Y en la parte de evaluar a sus pares, pues también el resto de los compañeros tenía la tarea de responder algunas preguntas que por ahí quedaron sustentadas en el trabajo que se presentó. Esta imagen simplemente cierra lo que comento de pues todo lo que está ahí en colores de autoevaluación y de evaluación a pares, el cual también fue un buen ejercicio y les permite una autorreflexión de qué faltó o que también estuvo su exposición. Me llevo mucho de este diplomado, y creo que el principal reto fue esa apertura a decir, ¿por qué es momento de hacer un ajuste a la forma de impartición? ¿Por qué no nos abrimos a inteligencia artificial? ¿Por qué no? Y creo que aquí lo que hicimos a lo largo de estos ejercicios fue el por qué sí, por qué vale la pena, porque estamos actualizando también nuestra forma de impartición y porque también para el alumno es altamente receptivo cuando cambiamos roles, cuando cambiamos dinámicas, cuando se convierten en el actor del conocimiento y no solamente en el receptor. Agradezco a la Universidad del Tepeyac el haber tenido la oportunidad de cursar este diplomado y sin duda la conclusión a la que llego es que el aprendizaje basado en indagación definitivamente es aplicable para alumnos de licenciatura en Derecho. Muchas gracias.